Pero antes de eso quisiera orar. Vamos a orar ahorita en la alabanza. Sentí algunas cosas de parte de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en medio de nosotros. Y Señor, tú eres digno de ser adorado día y noche, Señor. Eso sucede en los cielos, Señor, ¿y por qué no aquí en la tierra? ¿Por qué resistirnos, Señor, a dar gloria a tu nombre? Permítenos entender, Señor, el grandísimo privilegio que hay en el hecho de que nos has dado una voz para cantarte, Señor. Nos has dado una voz para proclamar tu nombre. Señor, el apóstol Pablo decía que a la iglesia le ha tocado dar a conocer ese misterio de tu multiforme sabiduría, Señor. Y como iglesia no podríamos, no deberíamos, no debemos quedarnos callados, Señor. Señor, lo único que puedo orar es cambia nuestra forma de pensar, Señor. Cambia nuestra forma de ver y percibir la realidad del Espíritu, Señor. Tu presencia entre nosotros, Señor. Despierta nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu, el cual ya mora en nosotros, el cual no necesitamos invitar porque ya está entre nosotros por medio de la fe, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos dé convicción, certeza, discernimiento, pero que también pueda redarguir nuestro corazón, nuestra alma, Señor, que pueda convencernos de pecado, justicia, juicio, todo lo que es necesario que veamos, que a veces somos ciegos, que a veces no somos capaces de ver, o que a veces nos resistimos a ver o a entender, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable de ti, Señor. Que nos hable de ti, Señor, en esta tarde, y que nuestros espíritus puedan ser despertados, Señor. Que nuestras bocas sean desatadas y se abran, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar invitándote a que te imagines a una rebanada de pan, sin importar el pan que sea. Una conchita de chocolate, con tu cafecito, un ojo de pancha, no importa si es de trigo, de centeno, pan fino, pan artesanal, el que venga a la mente. ¿Listos? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí? ¿Algo del pan que se imaginaron es parecido a este? Esto también es un pan. Esto es lo que, bueno, quizás no comúnmente porque no vivimos en una cultura así, pero esto es lo que se le conoce como pan sin levadura. Este es un pan, posiblemente igual al que tú comes, nada más que sin la levadura, sin lo dulce, pero también es un pan. Esto no es una galleta. Es un pan que el pueblo de Israel y quienes celebran las fiestas, que yo he insistido mucho que nosotros deberíamos de celebrarlas, tenerlas presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un pan que al menos una vez al año se come. Es el único pan que se debe comer día tras día, tras día, tras día. Es el único pan que el Señor le permite comer a su pueblo. Y aunque hemos aprendido, bueno, para intentar contextualizar un poco el tema de la fiesta de los panes sin levadura, aunque hemos aprendido que hemos sido liberados de nuestro pecado, que eso significaba la Pascua, que eso significaba el hecho de que el Señor decidía pasar por alto. ¿Se acuerdan que decíamos que Pesaj o Pascua es como brincar o pasar por alto? El hecho de que hayamos aprendido que el Señor pasó por alto nuestro pecado, pasó por alto nuestra maldad y la haya dejado atrás, la haya olvidado, eso no nos da licencia para seguir pecando. Y aquí es donde la fiesta de los panes sin levadura toma muchísima relevancia, porque justamente adquiere un significado y para nosotros adquiere un entendimiento muy especial, porque durante una semana al año, los que obedecen a Dios, y nosotros queremos hacerlo también, el Señor le ordena a su pueblo sacar toda la levadura que pueda haber en su casa. Yo les he hablado de esto en Semana Santa.
he hablado un poquito de la fiesta de los panes sin levadura, y es que el Señor les pide que saquen toda la levadura que pueda haber en su casa y que coman panes sin levadura, según Éxodo 2 al 15. Originalmente, el Señor le advirtió a su pueblo que cualquier persona que voluntariamente no hiciera esto, no hiciera caso a esto, sería cortado entre su pueblo, para que entendamos la severidad del mandamiento, de la ordenanza. Quien no coma de esto, quien no participe de esto, va a ser cortado del medio del pueblo. Se necesitaba de tiempo para que un pan, para que una harina normal, común y corriente, fermentara. Se necesitará de tiempo para que esa harina limpia y no contaminada, no poseedora de levadura, empezara a contaminarse un poco y empezara a generar levadura. Y esto es muy importante porque cuando se quería preparar un pan como el que tú y yo conocemos, en aquellos entonces que quizás no se podía manejar la levadura tal cual y hoy en día vas y la compras a la tienda y pum, se la echas a la harina rápidamente, se ocupaba de tiempo para que un pan pudiera esponjar. Entonces, cuando se tenía que cocinar apresuradamente, cuando se tenía que preparar estos alimentos de forma apresurada, entonces pues uno metía la harina y todo al horno, pero terminaba sacando esto, un pan que no esponjaba, un pan que se conoce como el pan de las aflicciones. Y eso es importante porque el Señor visita al pueblo y les da algunas ordenanzas, ¿no? Les dice que maten un cordero, que preparen sus alimentos. De hecho, les dice que todo eso lo tienen, estoy hablando de Egipto, cuando van a salir de Egipto, les dice que todo eso lo tienen que hacer con sus lomos ceñidos y su calzado puesto, porque ellos tenían que estar rápidamente listos para salir ¿de dónde? De Egipto. No era como que, sí, Señor, déjame, preparo mis cositas, déjame tú un pan ahí a hornear y deja que leude un poquito para que se esponje. El Señor les pedía que salieran rápidamente, que salieran apresuradamente de ahí. Y entonces el pan sin levadura también permitía recordar que el Señor los había sacado apresuradamente de Egipto. Uno no entiende la necesidad de moverse rápidamente hasta que uno sabe que el lugar en el que está no es el lugar correcto, ¿verdad? O hasta que uno sabe que el lugar en el que está uno tiene que huir o que hay peligro. El pan sin levadura entonces era un pan con un sabor insípido y le debería de recordar al pueblo en todo momento sus aflicciones, la necesidad que ellos tenían de tener un juicio propio. Y por eso es que el pan sin levadura recibió el nombre también de pan de aflicción. Así que, bueno, estoy dando todo esto como una introducción. La levadura estaba prohibida en todas las ofrendas al Señor, muy particularmente en todas las ofrendas quemadas o que tenían que ver con fuego, teniendo su origen en el hecho de entender que la levadura representaba corrupción y se extendía en toda la masa, con cualquier cosa que tocaba y se mezclaba, y alteraba el estado real y natural de algún producto, de tal manera que la levadura simbolizaba un carácter contaminante del mal. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuál es la lección de esto? Bueno, la levadura son unos hongos microscópicos. Son hongos. Eso es la levadura, con la capacidad de producir fermentación. Y esto hace que la masa crezca, que la masa se infle y que tome la forma tradicional que hoy nosotros conocemos cuando tomamos un pan. Que uno a veces se siente más engañado que qué cosa, porque vas y compras el bolillo a X tienda que no voy a decir nombres y ¿verdad? Durante la fiesta de los panes sin levadura, Dios utiliza el pan sin levadura para representar el pecado. Y para representar el pecado particularmente como una fuerza destructiva que penetra en lo profundo de nosotros y que cambia fundamentalmente lo que somos. Lo voy a volver a repetir. El pecado es una fuerza destructiva que penetra en lo profundo de nosotros y que cambia fundamentalmente, en la esencia, en la totalidad de lo que somos, genera un cambio el pecado.
Por ejemplo, hablemos del orgullo. El orgullo es prácticamente la raíz de la mayoría de los pecados que hay, ¿sí? Por orgullo critico, por orgullo no saludo, por orgullo no considero a la otra persona, por orgullo hacemos un montón de cosas. Y el orgullo hace que todo ser humano se envanezca, se infle, igual que la levadura en el pan, ¿verdad? Que aunque se infla mucho, al final del día no es nada, no es nadie. Así que en la preparación para la fiesta, nosotros los cristianos podemos aprender muchas lecciones muy valiosas. Como ya mencioné, la primera cosa que podemos aprender es a sacar la levadura de nuestras casas. Y hacer esa tarea que yo les he dicho que el Señor le pedía a los hebreos y a los judíos, de una fiesta que representa una realidad espiritual. Les he insistido mucho que los judíos tienen que limpiar su casa exhaustivamente. Si usted tiene un candelero como esos en su casa, usted tiene que subirse y hasta el último cristal limpiar. En lo más alto de las columnas, en lo más alto de las cornisas, arriba de las puertas, abajo de la estufa, abajo del refrigerador, en todos lados hay que hacer una limpieza exhaustiva. Y la fiesta de los panes sin levadura nos enseña la importancia de limpiar la levadura de nuestra casa, de limpiar el pecado y entender que el pecado está muy arraigado en nosotros. En ocasiones hay migajas de pan que pueden pasarse un año o años escondiéndose, no sé, en el borde de un sillón. Ahí donde nadie mete la mano, pero ahí hay una migaja de pan. Curioso dato, el otro día buscando unas llaves en la casa, encontré migajas de pan. También podemos encontrar posiblemente la levadura ahí en medio de una etiqueta de nuestros alimentos o nuestra alacena. Así que la levadura física, al igual que el pecado, es muy sutil. Es muy sutil y normalmente se abre camino de varias formas muy astutas y nosotros tenemos que ser más astutos, más activos y más intencionales para deshacernos del pecado. Así que la fiesta de los panes sin levadura tiene como propósito dejar muy marcado en el corazón la necesidad de limpiar exhaustivamente la casa, así como la necesidad de limpiar exhaustivamente el corazón. La religión tradicional intentó emular la fiesta de los panes sin levadura con una cosa que nosotros conocemos como Cuaresma. Pero había esa necesidad de limpiar, entender que dentro de la casa, en cualquier lugar, en cualquier espacio podría haber levadura y que era necesario retirarla para poder celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. Así que el pan sin levadura es aplastado. No contiene absolutamente nada que lo infle, es como una galleta. Es puro, es humilde, es honesto, no es engañoso como esos panes que van muy inflados y están llenos de aire nomás, ¿verdad? Así es el pan sin levadura. No contiene nada que lo infle, es humilde, es puro, es honesto. Y estos panes sin levadura nos recuerdan que nosotros debemos de hacer algo más que simplemente alejarnos del pecado. Tenemos que ingerir la justicia y tenemos que aceptar el camino de Dios para nuestra vida y poner de nuestra parte para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Si participamos de la fiesta, nosotros celebramos esto durante una semana, pero si espiritualmente nos consideramos verdaderos seguidores de Jesús, buscamos que esa limpieza exhaustiva esté todos los días en nuestro corazón. Y cuando encontremos un pecado ahí escondido debajo del sillón, cuando encontremos un poquito de levadura ahí entre la alacena, entre las latas de comida, cuando encontremos un poquito de levadura ahí debajo del colchón o entre las sábanas, encima del cuadro favorito, en medio de nuestro corazón, debemos de sacar esa levadura de ahí y arrepentirnos
y con ayuda de Dios reemplazar esa levadura por la justicia de Dios. Así que quiero invitarlos a leer Marcos capítulo 8. Y vamos a leer del verso 11 al 21. Dice así la escritura: cuando los fariseos escucharon que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él para ponerlo a prueba. Exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Y cuando Jesús escuchó esto, él suspiró grandemente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Y mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: ¡atención! ¡Atención! Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Todavía tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes sobraron, con sobras recogieron? 7, dijeron. Versículo 21. ¿Todavía no entienden? ¿Y todavía no entienden? Y bueno, la primera cosa que nosotros vemos aquí en este texto que acabamos de leer es que hay un enfrentamiento. Los fariseos vienen a Jesús. Ellos saben a lo que vienen. Ellos no se andan con rodeos. Quizás sí disfrazan la intención de su corazón, quizás sí intentan verse muy piadosos, pero ellos saben a lo que vienen. Ellos aparecen nuevamente en escena y una vez más, con su hipocresía, buscan a Jesús para hacerlo caer en algún error, argumentando que ellos necesitan una señal del cielo para reconocer su autoridad y su persona. Uy, aguas. A veces lo hacemos. Pero la realidad es que estos fariseos no necesitaban estas señales. Ellos no buscaban adorar ni reconocer al Señor Jesús. No era sincera la solicitud de ellos de evidencia. Y habían recibido mucha. Ya habían recibido mucha. Herodes también ya había recibido mucha. La gente del pueblo ya había recibido mucha evidencia de que Jesús era el Señor. Así que ellos no estaban buscando evidencia para arrodillarse. Ellos no estaban buscando evidencia para creer. Ellos querían hacer caer a Jesús. Ellos buscaban un error en Él para juzgarlo y criticarlo. Así que Jesús decide no darles ninguna señal. Jesús les dice: no es necesario desgastarme en todo esto. Porque mismo Jesús dijo ahí en Mateo que no es bueno y no es necesario darle las perlas a los cerdos. Y si leemos por ahí Mateo 16 del 1 al 4, que es un texto paralelo a este, si quieren no lo busquen, ahí lo van a proyectar. Mateo 16 del 1 al 4 dice: cierto día los fariseos, y aquí agrega una personita más, y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo ¿a qué? A prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada ¿y qué? Y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Pero la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Y luego Jesús los dejó y se fue. Hermanos, ¿quién mató a Jesús?
Los fariseos. Sí, obviamente el pueblo, nosotros, nuestro pecado, los romanos, pero ¿quién orquestó todo ese asesinato y toda esa masacre? Los fariseos. Hay un texto demasiado emocionante. Todos los años de Pascua he querido predicar acerca de ese texto y no ha habido chance. Hay un texto demasiado emocionante ahí en Juan, cuando Jesús es tomado del Getsemaní y lo llevan. Recordemos que en los tiempos de Jesús y mucho antes, los lugares de juicio eran en las puertas a las entradas de la ciudad. Ahí se sentaban los sabios, ahí se sentaban las personas con autoridad y ellos tomaban decisiones y determinaciones. Por ejemplo, Proverbios 31, la mujer virtuosa dice que su esposo no tiene de qué avergonzarse de ella, pero ¿dónde estaba su esposo? En las puertas, en las entradas de la ciudad, porque era gente de autoridad, era gente de buena sabiduría, de buen juicio, de buen criterio, y ellos dictaban juicio y sentencia sobre las personas. Pero a este Jesús lo toman de noche y clandestinamente lo llevan al patio de la casa del sumo sacerdote, donde todos los fariseos y los saduceos están juntos, están reunidos para encontrar una forma de culpar a Jesús. El texto dice, hermanos, que se pasaron toda la noche trayendo testigos falsos. Entraba uno y salía otro, entraba uno y salía otro, entraba uno y salía otro, y no habían hallado ninguna acusación justa para crucificarlo. Y menciono todo esto porque quiero que entiendas la hazaña con la que los fariseos trabajaban. Estuvieron toda la noche trayendo testigos falsos. Y como Jesús era intachable, tuvieron que levantarle un falso testimonio y tuvieron que utilizar sus palabras y malinterpretarlas. Tú dices que eres el Hijo de Dios. Y tú dices que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas. Pues vamos a decirle a Herodes, a el hijo de Herodes grande, aquel que nos construyó este templo, a ver a él qué le parece que tú vengas y destruyas su templo. Esos eran los fariseos. Esos eran los fariseos. Y estos fariseos son los que no es la primera vez ni es la última vez que vienen a Jesús intentando hacerle caer. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? No hay señal para ustedes. Yo no tengo ni necesito por qué desgastarme con ustedes. La única señal que les voy a dar es la de Jonás. Y todos recuerdan cuál es la señal de Jonás, que también la vimos el Viernes Santo. El domingo de resurrección. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches adentro del vientre del pez. 3 días y 3 noches el Hijo del Hombre estará dentro del centro de la tierra y se levantará. Tuvieron esa evidencia y tampoco creyeron. Era tan dura la cosa entre los fariseos que este Nicodemo tuvo que venir de noche para que nadie lo viera. Porque había todo un grupo, toda una secta entre los fariseos que si seguro lo hubieran visto a ir a Jesús de noche, lo hubieran excomulgado, lo hubieran destituido. Y es interesante porque este grupo de personas, como ya lo dije, son los que llevaron a Jesús a la cruz. Cuando Pilatos pregunta, ¿qué quieren que yo haga con Jesús? ¿Sabes quién fue el primero en gritar que lo crucificaran? El sumo sacerdote. Y después la multitud del pueblo empezó a gritar lo mismo, ¿verdad? Pero ¿quién estaba orquestando todo eso? ¿Quién estaba dirigiendo todo eso? Estos fariseos nunca encontraron razones suficientes. Fueron falsos y mentirosos al hacerlo. Así que ellos usaron de la política, del poder, de la influencia, de las mentiras, de la religión y alteraron la verdad para poder matar a Jesús. Así que Jesús conoce sus corazones y Jesús conoce sus motivaciones. Y por eso Jesús, después de enfrentarlos y de darles por su lado, Jesús sube a una barca y en la intimidad, repita conmigo esa palabra, en la intimidad, con sus discípulos, Jesús les dice algo importante. Y es importante entender esta escena.
Porque Jesús no se agarra, sí lo hace en Mateo 24, sepulcros blanqueados, y lanza todo un discurso en contra de los fariseos, ¿verdad? Pero en este momento Jesús toma a sus discípulos y en la intimidad les hace una advertencia. ¿Qué es lo que les dice? Marcos 8, versículo 15. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió. Ahí hay signos de exclamación, hermano. Atención, atención, concentración, ritmo. No, ese es un juego. Atención. ¡Hey! Atentos, aquí hay algo importante para ustedes. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y Mateo dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense. Y aunque ya hemos definido qué es la levadura en términos bíblicos, dijimos que la levadura es toda fuerza negativa que actúa secretamente. Aunque sí puede ser descarada, una de las características de la levadura es que dije que la levadura era ¿qué? Microscópica, era una bacteria. Tú no sabes que tienes levadura ahí hasta que ves que toda tu masa se multiplicó. Tú no sabes hasta que ya está actuando, y cuando ya está actuando es demasiado tarde. Entonces, una de las características de esta levadura de la cual está hablando Jesús es que hay cosas invisibles, hay cosas que son imperceptibles, hay cosas que tú no puedes quizás alcanzar a percibir, de las cuales tú te tienes que cuidar. La levadura es toda aquella fuerza negativa que actúa secretamente, sutilmente, o como titulamos este sermón, imperceptiblemente. Y la levadura en un 2x3 puede echar a perder toda la masa. Así que Jesús conocía este riesgo. Él sabía lo peligroso que esto era, incluso para sus propios discípulos, aquellos que vivían, que comían, que viajaban y que convivían con Él. ¿Entiende, hermano? Sus discípulos, los que lo veían hacer, los que lo veían hablar, los que lo veían actuar, los que trabajaban con Él, los que caminaban con Él, los que dormían con Él, los que estaban junto con Jesús. Jesús entendía el peligro que ellos, esa élite, ese grupo seleccionado corría. Así que Jesús conocía el peligro y levantó su voz determinadamente. Versículo 15 al 17 otra vez dice: mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto comenzaron a discutir entre sí, pues nadie había traído nada de pan, y Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden, tienen el corazón demasiado ¿qué? Y hermanos, si los discípulos que comían, que dormían, que caminaban, que andaban con Jesús tenían el corazón demasiado endurecido, ¿qué posible riesgo podemos tener nosotros? Hermano, esta levadura es tan peligrosa y logró hacer lo suyo que uno de ellos cambió a Jesús por 30 monedas. ¿Estás entendiendo? Que aún en los discípulos y entre los discípulos hubo alguien que no tuvo cuidado con esta levadura.
Así que Jesús toma el lugar de una especie de centinela, un mensajero que valga la redundancia, trae el mensaje a tiempo y preciso para salvar la vida de muchos. Y eso es lo que hace un centinela. Vamos a leer Ezequiel 33 del 1 al 9. Ezequiel 33, versículos del 1 al 9. Está hablando el profeta Ezequiel, de quien ya, no, con ustedes no hablo, no he predicado acerca de Ezequiel, pero está hablando el profeta Ezequiel, un hombre que el Señor levantó entre los exiliados en Babilonia, y dice: una vez más recibí un mensaje del Señor. Presten atención, dice: hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el ¿qué? El centinela. Cuando el centinela ve que se acerca el enemigo, él toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado su vida. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertirle a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán por sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel, por lo tanto escucha lo que digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. Interesante, ¿no? Jesús está tomando aquí una postura de centinela. Él está diciéndole a los discípulos: hay algo mal aquí y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con la levadura de estos hombres. Y déjame decirte algo: la levadura, en términos bíblicos, es levadura venga de donde venga y de quien sea. Eso malo, ese poder de maldad que actúa es levadura venga de donde venga. Pero en la Biblia encontramos ciertas categorías y ciertos tipos de levadura en el Nuevo Testamento, y quiero explicarlas rápidamente para no confundirnos y para entender que muchas cosas pueden entrar en la categoría de levadura. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hemos escuchado la expresión la levadura de los fariseos, ¿verdad? De hecho, la acabamos de leer. ¿Qué es la levadura de los fariseos? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que los fariseos trabajan en el corte religioso o se mueven en la rama religiosa. Eran sus tradiciones y los mandamientos de hombres, los cuales ellos habían puesto por encima de los mandamientos de Dios. Ellos decían honrar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ellos estaban demasiado cómodos en su religión. Ellos estaban llenos de costumbres inventadas por ellos mismos y ponían cargas pesadísimas sobre las personas y alejaban a las personas de los mandamientos sencillos y fáciles de obedecer de Dios. Así que en un sentido los fariseos eran hipócritas, porque conociendo el mandamiento de Dios no lo obedecían y estaban, entre muchas cosas, espiritualmente muertos. ¿Los definí bien o me quedé corto? Esa era la levadura de los fariseos, la hipocresía. Estaban tan apegados a su sistema religioso, a sus costumbres, a sus tradiciones y a sus conveniencias, que nada más importaba. ¿Y qué es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos? Cuídense de esa levadura. Cuídense de esa levadura. También en la Biblia encontramos la levadura de los saduceos. Y mira, históricamente los saduceos eran una secta
dominante en el tiempo de Jesús. Y curiosamente era una secta que estaba apoderada del templo. Porque los saduceos no eran los verdaderos ni los oficiales sacerdotes que deberían de servir en el templo. Esto también lo enseñé hace como 2 o 3 años. Pero los verdaderos descendientes de Leví y de Aarón, los que deberían de estar sirviendo como sacerdotes y levitas, habían agarrado sus cositas y se habían ido al Mar Muerto. La famosa comunidad del Qumran, o lo que hoy en día conocemos como los esenios. Hicieron esas cosas porque los saduceos, los descendientes de Sadoc, que ni siquiera eran hebreos, habían movido sus hilos en el tiempo de Macabeos y habían puesto patitas en la calle a los sacerdotes, y ellos se habían apoderado del sistema religioso del pueblo. ¿Ve que nos hace falta leer más la Biblia, hermano? Históricamente los saduceos eran una secta dominante en el tiempo de Jesús. Eran la mayoría de los miembros del Sanedrí, controlaban todo el templo. En aquel entonces habían 2 sumos sacerdotes. Imposible. Eran un grupo descendiente de los macabeos y habían tomado la fuerza al gobierno de Israel. Eran aliados de los romanos. Eran la élite política, económica y religiosa dominante. Eran usurpadores, eran corruptos, eran malos, pero sobre todo eran incrédulos e ignorantes de la Escritura. Eran tan ignorantes que los saduceos no creían en la resurrección. Son los saduceos los que vienen a Jesús y le dicen: oh Señor, si una mujer se casa con un hombre y ese hombre se muere y no le da hijos, y luego está con su hermano y luego está con su otro hermano y luego nadie le da hijos, en la eternidad, ¿esa mujer de quién va a ser esposa? Ni creían en la eternidad, ni creían en la resurrección, y le están preguntando a Jesús acerca de la resurrección. Eran tontos, eran incrédulos, eran legalistas. Y esa era la levadura de los saduceos. Y al menos en una cosa hay mucha levadura de los saduceos aquí. Somos ignorantes de la palabra porque nos da pereza leerla, porque no nos interesa conocerla ni entenderla. Y esa es la levadura de los saduceos. Pero también en la Biblia encontramos la levadura de Herodes. Y bueno, Herodes no era nada religioso, pero era muy político. Herodes el Grande, que era Herodes padre, y Herodes Antipas, que era Herodes hijo. En este momento, muy en particular, en el tiempo de Jesús, Herodes Antipas, el hijo, el que mandó matar, decapitar a Juan, el Bautista. Aquel a quien Jesús le dice: díganle a esa zorra que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. ¿Qué otra señal necesita? ¿Qué otra evidencia necesita? La levadura de Herodes va por el lado de la política. Tiene que ver con el sincretismo religioso, esa mezcla de un poco de Biblia, un poco de religión pagana, un poco de los romanos, un poco del judaísmo. Esa gente que dice: pues no está tan mal, yo digo que no está nada mal hacer esto, hacer aquello, y creo que ¿qué tiene mezclarlo? Herodes no obedecía las leyes divinas, no era un hombre piadoso, por el contrario, era un hombre sanguinario como su padre, era un adúltero. Sí, pero siempre en la fiesta de Pascua ahí estaba en el templo. ¿Por qué? Porque su papá había hecho el templo. Porque había que darle honor y alabanzas a alguien que nos haya dado el templo, y ahí va Herodes. Por eso los fariseos toman a Jesús y le dicen: mira, este dice que destruye el templo de tu padre. Porque Herodes sabía que con pan y circo el pueblo está tranquilo. Herodes sabía que si el pueblo le daba un templo, el pueblo lo iba a seguir sosteniendo como rey, porque ni siquiera era rey. Su corazón nunca se arrepintió al Dios vivo. Y también la Escritura menciona la levadura de Herodes. Tenemos que cuidarnos de ese sincretismo
ese estar queriendo balancear entre esto sí y entre esto no. Pero también encontramos la levadura de los Gálatas y encontramos la levadura de los Corintios, porque Pablo les habla acerca de levadura. Les dice que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál era el problema con los Gálatas? Que se habían hecho demasiado carnales y habían dejado de percibir las cosas espirituales como espirituales. ¿Qué le dice Pablo? ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? Gálatas insensatos, para hacerles creer que las cosas del espíritu se han de discernir en la carne. Las cosas espirituales son espirituales y tienen que discernirse de forma espiritual. ¿Quién vino a engañarlos? El pensamiento helénico, lo que hoy en día se conoce como el gnosticismo y el agnosticismo, el querer racionalizar la fe. Y también está la levadura de los Corintios, donde en medio de la iglesia había un caso terrible de adulterio. Terrible porque había un hombre que se había metido con la mujer de su padre, que no era su mamá, era su madrastra, y la gente en la iglesia lo veía tan normal y tan común y nadie decía nada y nadie amonestaba nada. Y entonces Pablo les dice: ¡hey! ¿Qué está pasando entre ustedes? Tienen que deshacerse de ese hombre y entregarlo a Satanás. Suena bien severo, pero hasta que entiendes el contexto y entiendes lo que está pasando, puedes pesar las palabras de Pablo. Tienen que deshacerse de esa levadura para entonces poder ser una masa nueva. Y así como estas levaduras, podría haber más en estos tiempos. Esas cosas pequeñitas, imperceptibles, invisibles, que empiezan a actuar. ¿Y sabes cuál es el problema de todo eso? Que estamos como los discípulos. Estamos como los discípulos. Estamos pensando en pan. Estamos pensando en que no hay que comer. En que cómo le vamos a hacer con un pan para 13 personas. Los discípulos pensaban en comida cuando Jesús les hablaba de cosas intrínsecamente importantes. ¿Y no será acaso, hermanos, que nuestros corazones están tan llenos de levadura y nuestra mente está tan endurecida y está tan entretenida en otras cosas que cuando viene la advertencia del Señor, cuando viene el centinela, llámesele como se le llame, pastor, profeta, maestro, padre, madre, la Biblia misma, cuando viene alguien a darnos un mensaje de advertencia, nosotros estamos pensando en pan y en cosas banales, superficiales, sin ver lo profundo. Sí, obviamente el hambre y las necesidades, muchas de ellas son básicas y son necesarias, pero al final del día son banales, porque estarían nublando nuestra vista, estarían nublando nuestro juicio y estarían corrompiendo nuestro corazón como los discípulos. Ellos habían visto ser alimentadas a 5,000 y después a 4,000 personas y se estaban preocupando por un mísero pedazo de pan, cuando Jesús les estaba hablando cosas más profundas. Pero también no debes de dudar que cuando el Señor viene y quiere tratar cosas profundas con nosotros, hay distractores como el celular, como todos los que estoy viendo ahorita que están en el celular. No debes de dudar que cuando alguien viene a darte un mensaje importante de Dios, hay distractores como el sueño y la pereza. Por eso a veces tenemos el corazón demasiado duro, porque le damos importancia a cosas que no deberían de tener importancia. Y entonces cuando el mensaje del Señor viene para salvarnos de esa levadura, estamos distraídos.
Por eso el Señor les dice, tienen ojos para ver y no lo hacen, y tienen oídos para oír y tampoco lo hacen. Hermano, la levadura es demasiado peligrosa como para darnos el lujo de bajar la guardia. Quizás por eso gran parte del cristianismo de nuestra generación anterior era demasiado duro, demasiado tajante con las convicciones y las decisiones que decidía profesar, porque no podía darse el lujo de que un poco de levadura hubiera en casa, de que un poco de levadura se almacenara en el corazón. Tenemos que aprender a ser sumamente cuidadosos, porque la levadura es demasiado peligrosa como para darnos el lujo de bajar la guardia. Recuerda, Jesús vino y habló con sus discípulos en intimidad. Hermano, la levadura es demasiado peligrosa como para dejar de buscarla y para dejar de desecharla. Sí, cualquiera podría decir que el Señor tiene como tontos y como mensos a quien quiera celebrar la fiesta de la Pascua, limpiando la casa exhaustivamente. Pero a veces esas cosas visibles son las únicas que nos permiten entender la necesidad de hacer una limpieza exhaustiva acá adentro. Porque si no somos capaces de hacer una limpieza en algo visible, en algo palpable, en algo que se nota, mucho menos seríamos capaces de hacer una limpieza en algo que no se note, que no es visible y que no es palpable. ¿Qué clase de levadura es la que está rondando en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra casa? ¿Será acaso la levadura de los fariseos? ¿Será acaso la levadura de Herodes? ¿Será acaso la levadura de los saduceos, de los gálatas, de los corintios o alguna otra? ¿Será acaso que hemos almacenado esos pensamientos en nuestra cabeza de no, por aquí no pasa nada, y no, está bien, no es tan malo, no afecto a nadie, no estoy dañando a nadie? Cuidado, hermano, cuidado. Porque en un abrir y en un cerrar de ojos, la masa se expande. Porque en un abrir y un cerrar de ojos, la levadura echa a perder toda la masa, todo el trabajo, todo el ministerio, toda la fe, todas las voces, todas las acciones, todas las palabras. Vamos a 1 Corintios 5, del 6 al 8. Y con esto terminamos. Vamos a leer desde el 5 para que entiendan lo que explicaba ahorita de Corinto, desde el versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Dice Pablo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera la gente de afuera hace. Algo que ni siquiera la gente de afuera hace. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviera ahí, yo ya emití mi juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben de convocar a una reunión de la iglesia y yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Versículo 5. Entonces deben de expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás.
tranquilo, sí, Pablo es severo. Si ustedes leen la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, si ese hombre ya se arrepintió, puede volver, no hay ningún problema. Pero quiero que entiendas el peso y la severidad de lo que está pasando. Por eso Pablo usa esas palabras. Para que su naturaleza pecaminosa sea ¿qué? Destruida, y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Pero ustedes no pueden permitir que eso se normalice y que eso esté tan tranquilamente adentro de la iglesia. Versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿Que no se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse. ¿De qué hay que deshacernos? Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Deshazte, hermano. Deshazte. Si tienes que deshacerte de alguna amistad, de algún hábito oculto, de alguna telenovela, de alguna serie, de alguna cosa que tú ves, de alguna cosa que tú escuchas, de alguna cosa que tú practicas, con tal de salvar la masa, hay que hacerlo. Hemos visto padres que son permisivos con el alcohol porque ellos no se consideran alcohólicos, pero hemos visto hijos alcohólicos. Y así como ese ejemplo, muchísimos, con muchísimos temas. Desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Y Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y de maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Hermano, yo oro a Dios. Ayer estuvimos orando al Señor para que el Señor levante centinelas en la iglesia. No porque no haya, porque sí tenemos, pero levante más centinelas en la iglesia. Gente que sea capaz de advertir y decir, hey, cuidado con eso. Hey, hay que emitir una limpieza en eso. Hey, y no como un juicio, porque aprendimos hace 8 días, 8 o 15, hace 15 días, a no juzgar mal. Aprendimos a juzgar con sabiduría, con amor, con verdad. Acercarnos para amonestar a alguien con amor y con verdad. Pero hemos estado orando y vamos a seguir orando para que el Señor levante centinelas en medio de la iglesia que sean capaces de advertir a tiempo. Quiera Dios que no sea demasiado tarde. Pero también muchos de nosotros hemos escuchado ya mensajes de centinelas. Ha sido la Escritura, ha sido nuestro padre, ha sido nuestra madre, ha sido nuestro pastor, ha sido nuestra pastora, ha sido nuestro líder. Alguien nos ha dado un mensaje, nos ha señalado algo de lo cual tenemos que limpiarnos. ¿Y sabes qué? Una vez que lo sabemos, es responsabilidad nuestra y de nadie más. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, Señor, si hay alguien con quien nos identificamos en este texto es con los discípulos. Señor, a veces tenemos nuestro corazón tan lleno de soberbia, tan duro. Tenemos nuestra mente ocupada en cosas tan banales y tan superficiales. Que cuando menos hemos acordado, hemos cambiado nuestro Salvador por 30 monedas. Hemos cambiado nuestra fe. Hemos cambiado el sacrificio de nuestro Señor por una posición.
por un cargo, por renombre, por comodidad, por confort, por poder. Señor, nuestra oración hoy es para que cambies nuestro corazón por un corazón de carne. Y nuestra oración hoy es, Señor, para que podamos ver, para que podamos oír, para que podamos ser tajantes y determinantes en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor, con respecto a la levadura que hay en nosotros y alrededor de nosotros. Oramos para que esta iglesia sea una iglesia limpia, sin levadura. Oramos, Señor, para que nos des la suficiente sabiduría necesaria, Señor, para discernir qué cosas en nuestra vida hay que son levadura. Oramos para que nos des un corazón nuevo. Señor, ten piedad de nosotros y sálvanos. Danos el carácter y la fuerza y la determinación, Señor, para apartarnos, para abandonar la levadura. Danos la sabiduría para identificarla, para discernirla. Y también danos el valor, Señor, para instruir a otros con amor y con verdad. Y así rescatar a muchos. En el nombre de Jesús. Amén.